Ya estamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Planeta Maratón. Coach, hoy hasta parece que nos uniformamos. Ya ves. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Buenas Gusto tardes a todos. saludarte. Un gusto, Adi, como siempre. Encantado de estar ahí contigo y pues con tu audiencia. Muchísimas gracias. Él es el doctor Jonathan Esteve, entrenador, director de All in Gear My System, también entrenador de escuadra, este proyecto que tienes acá muy cerca, además, en Zacatecas. Eres doctor en deportes de resistencia y hoy tenemos la dicha de tenerte con nosotros para que hablemos hay un montón de cosas que hablar contigo, ya siempre te invitamos a hablar un montón de cosas, pero hoy quisiéramos platicar específicamente de las series de velocidad. ¿Qué onda con las series de velocidad? ¿Qué te parece si empezamos preguntando qué son las series de velocidad? Son lo más divertido del entrenamiento. Sí, lo son. No, bueno, pues así por explicarlo de una manera muy general, ¿no? Para todo el público que nos esté escuchando, pues yo diría que es la manera de poder acumular trabajo de calidad en los entrenamientos, ¿no? Así como a veces quizá lo más intuitivo de salir a correr es pues trotar, ¿no? Y trotar con los amigos, ir platicando, chismeando y así. Bueno, pues algo que quizá ya no es platicando, pero sí lo puedes hacer con amigos y divertirte mucho, pues es correr rápido, ¿no? Porque al final, pues nosotros muchas veces cuando entramos en la carrera, pues queremos mejorar nuestros tiempos y es una manera de mejorar, como propiamente lo dice su nombre, pues la velocidad, ¿no? De una manera que, como ahora iremos explicando, pues como no puedes correr toda la carrera seguida, así entrenando, tan rápido como la que quieres hacer, pues lo que haces es que lo partes en trozos más rápidos, ¿no? Esperando que algún día, el día de la carrera, ¿no? Pues ya puedas sostener esos ritmos o unos ritmos similares. Ok, entonces es un entrenamiento en donde vamos pues fraccionando el tiempo del entrenamiento para hacerlo a ritmos mucho más rápidos, mucho más explosivos, ¿no? Puedes trabajar, mira, tú puedes trabajar sobre el ritmo que tú esperas llevar, pues un poquito arriba y un poquito abajo, ¿no? Si trabajas por debajo, normalmente, depende de cómo lo fracciones, ¿no? Podrás hacer la distancia de la carrera o incluso más, ¿no? Si trabajas por arriba del ritmo que pudieras esperar, pues va a ser complicado que puedas acumular la distancia de la carrera, pero por lo menos te acostumbras a hacer bastantes metros, pues más rápido de lo que ese día podrás llevar y eso te va a dar una facilidad, una comodidad, ¿no? Porque si tú has podido correr así de rápido, pues digamos, cuando vayas un poquito más despacio, si tienes el fondo suficiente, pues deberías poder aguantarlo. Eso es como una idea muy general y obviamente ahora podemos ver pues muchas diferencias, ¿no? O particularidades de este tipo de entrenamiento. Claro. Oye, ¿y para qué hacemos las series de velocidad? Bien, pues la idea es que como tú tienes unos objetivos en tu carrera, obviamente tus objetivos suelen ser algo muy exigente y por tanto no algo que podría ser un poquito intuitivo es que si yo quiero correr 5K, pues me checo 5K todos los días, ¿no? Eso sería como que lo más específico que se llama, ¿no? Es decir, si tú quieres jugar al tenis, pues juegas al tenis un partido todos los días y vas mejorando. Si quieres correr 5 kilómetros, sale a correr 5 kilómetros a tope, como quien dice, todos los días y algo puedes ir mejorando, pero lo que se sabe, ya una vez superamos esa parte así muy básica, intuitiva, primitiva, es que a veces tienes que correr despacio y a veces tienes que correr rápido, ¿no? Y a veces puedes correr al ritmo que esperas o incluso más rápido, ¿no? Entonces, específicamente tu pregunta de, oye, ¿por qué tanta velocidad? Porque tú tienes que tener como un margen, ¿no? Es como, por decirlo así, como si tú tienes el techo muy bajo en tu casa y te estás asfixiando, bueno, pues si subes un poquito el techo, pues no tendrás tanto calor y por tanto tendrás un margen para respirar de alguna manera. Ok, pues con el ritmo tuyo que quieras llevar en la carrera, si alguna vez has practicado ritmos superiores, el día que te pones a correr al ritmo que tú querías llevar, pues te resulta cómodo, ¿no? Y digamos, el único problema entonces es, ya que tienes velocidad, es tener resistencia, ¿no? Aguante a ese ritmo. Entonces, hacer cosas cortitas, rápidas, te puede servir para ese desahogo, esa comodidad, que luego tienes que complementar con otras cosas. Claro.
Ok, entonces hacemos series de velocidad un poco para experimentar en nuestro propio cuerpo estos ritmos más altos que podríamos llevar con miras a encontrarnos más cómodos a lo largo del tiempo en una velocidad que nos va a permitir romper nuestro mejor tiempo o lograr un mejor tiempo en la distancia que estamos buscando, ¿no? Exacto. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa en el cuerpo que corriendo a ritmos más rápidos, aunque sea por periodos de tiempo más cortos, vamos logrando estas mejoras? ¿Por qué mejoramos cuando hacemos velocidad? Ahí está, ahí está. Pues mira, ahí ya entra un poquito pues en lo que se estudia, ¿no? Como tú sabes, como coach que eres nuestra también, tú sabes que hay toda una serie de variables, tanto fisiológicas como del sistema nervioso, como de tu fuerza muscular, de tu potencia, que nos permiten mejorar algo que se va a quedar permanentemente, siempre y cuando lo mantengas con cierto entrenamiento frecuente, en tu organismo, ¿no? Por ejemplo, lo que le llamamos capacidad de máximo consumo de oxígeno. Es decir, un desarrollo cardiopulmonar que lo podríamos explicar de una manera más sencilla. Si tú estás acostumbrado a respirar así muy fuerte y eso lo empiezas a tolerar, pues el día que tienes que respirar un poquito duro, menos que eso, pues tienes una comodidad. ¿Por qué? Porque tus pulmones ya se desarrollaron más, tu sistema circulatorio ya se desarrolló más, entonces está acostumbrado, por decirlo así, a abrir todos los grifos, los vasos sanguíneos, los pulmones a trabajar así como un fuelle, ¿no? Como un acordeón. Y eso tú sabes que en las carreras, aunque no vayas tan rápido, llega un momento que estás tan cansado que te parece o necesitas ir así en ese cierre. Entonces, si tú ya lo entrenaste, si tú ya desarrollaste esa capacidad, por ejemplo, cardiorrespiratoria, bueno, pues estás más preparado en la carrera, que si solo trotases siempre, ¿no? Al ritmo que puedes platicar, ¿no? Y luego, por ejemplo, de fuerza y potencia, si tus músculos solo trotan, pues están acostumbrados a hacer así como que un poquitito de fuerza y ya está, ¿no? Y el día que quieres ir rápido, pues no están acostumbrados, ¿no? A veces, pues ya sea que nos dé un calambre muscular, un tirón o un dolor en un día que quiero hacer un esfuerzo que no he hecho nunca nada parecido, pues es que es normal, ¿no? Porque estoy pidiendo algo y aparte sin parar y en la carrera con la adrenalina, que nunca he experimentado mi musculatura, pues yo la tengo que ir acostumbrando. Entonces, así como vas al gimnasio y haces unas pocas repes con mucho peso o con X peso, pero que siempre es más de lo que supone una zancada, pues también corre rápido, porque así tu musculatura se ha acostumbrado a hacer una zancada potente, que luego a lo mejor no la vas a hacer tan potente, pero la vas a sostener un poco menos potente mucho rato, ¿no? Entonces, por lo menos la has preparado para que no se sorprenda y ese día no diga, oye, ¿qué onda esto, no? Entonces, desde varios puntos de vista, digamos, nos estamos preparando para estímulos exigentes, quizá no tan exigentes como ese estímulo de velocidad, pero que vamos a hacer de manera sin parar, sostenida, el día de la carrera. Porque, claro, un punto importante que seguro que luego me vas a preguntar es, bueno, estas series se hacen durante un tiempo, una distancia, se tiene que recuperar más o menos. Claro, ahí está la clave, ¿no? Cuánto tengo que recuperar, etcétera, ¿no? Hago repes muy largas, cortas, porque eso luego estoy seguro que saldrá el tema, ¿no? Sí, por supuesto que sí, porque no sé qué ha pasado. Ahí estamos, ya estamos. Sí, había como un delay. Es que se medio, pues empiezan un montón de preguntas, ¿no? Empieza el, oye, pero ¿cuántas series de velocidad? ¿Cómo sé qué velocidad? ¿Cuánto descanso? Ayer publicaba, ¿no? Mi historia personal con las repes de velocidad y yo ponía como ejemplo, ¿no? Que entender lo que significa hacer 6 por 800 en zona 3 y una persona me preguntaba, ¿qué significa zona 3? ¿No? Porque claro, nosotros entrenamos por zonas, pero no todas las personas entrenan por zonas. Entonces, toda desmenuzar las series de velocidad en cuántas veces, cuánto tiempo, con qué duración, con qué frecuencia, la pueden hacer todas las personas, ¿no? Es lo que las vuelve súper interesante, ¿no? Porque siempre hay, o sea, nunca es un entrenamiento aburrido, porque depende de lo que estás buscando, vas a hacer tus series con ese objetivo, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. Al final de lo que estás hablando
cuando le ponemos un lenguaje técnico, es como qué componentes tiene un entrenamiento de esto. Es decir, ¿de qué se compone? Por ejemplo, pues hablamos de velocidad, pues hablamos de qué tan rápido voy, ¿no? Así como si fuera una columnita vertical, ¿no? ¿Qué tan cerca de mi máximo voy? Pero claro, ese máximo puede ser relativo a varias cosas. Por ejemplo, relativo a la distancia que yo compito, relativo a la distancia que ese día estoy haciendo. Porque has dicho, por ejemplo, 800 metros. Si yo hago varias veces 800 metros, obviamente en la primera no voy a darlo todo, porque si no ya no hago ninguna más, por ejemplo, ¿no? Entonces, he de entender, bueno, cuánta distancia o cuánto tiempo quiero yo repetir de una manera no a tope, guardándome un poco, pero para poder, y esa es otra variable, acumular una distancia total determinada, ¿no? Por ejemplo, yendo a cosas muy intuitivas, como decía antes, ¿no? Si tú quieres correr 5 kilómetros, puedes hacer 10 veces 500 metros, que sumarán 5 kilómetros, más o menos al ritmo que quieres correr un día los 5 kilómetros, por ejemplo, ¿no? A lo mejor sería más duro hacer 2 veces 2,5 kilómetros. Claro. Obvio es más duro, ¿no? Y entonces, quizá en un ejemplo o en el otro, no vas a ir tan rápido. En uno puedes ir un poquito más rápido de lo que esperabas correr la carrera, en el otro un poco más despacio. En el uno puedes hacer pausas chiquititas porque total son 500 metros y me recupero rápido. En el otro necesitas una pausa más grande. Y entonces ya ahí entra un poquito algo que tú has mencionado, que es muy interesante, que es la intensidad relativa a qué, ¿no? Porque nosotros, como sabes, en el sistema en el que tú y yo trabajamos, nos basamos en analizar al deportista, ¿no? En breve ahí en Aguascalientes estaremos haciendo las pruebas de oxígeno y de zonas de entrenamiento, ahí desde donde me estás hablando, en Planeta Maratón, y vamos a identificar, bueno, a cuánto tienes que entrenar tú, y eso de la zona 1, 2, 3, que son rangos de intensidad, de verdad, cuál es mi zona 1 de tantas pulsaciones a tantas pulsaciones y de tal ritmo a tal ritmo. Es decir, cómo responde mi cuerpo ante la fatiga. Y en función de eso, entrenamos, ¿no? O sea, basado en cómo es la persona. Otra manera de entrenar es basada en matemáticas. Hoy venía una persona a la oficina y me decía, ¿cuánto crees que voy a hacer en medio maratón? Pero esa es la primera vez que he hablado, ¿no? Con esa persona. Digo, no lo sé, pues ya lo veremos. No, pero hice el otro día tanto en 5K, ¿cuánto tendría que hacer en medio maratón? Digo, bueno, se puede entrenar por matemáticas. Es decir, más o menos hacer unas equivalencias, ¿no? En cuanto a que si quiero correr el 5K en 25 minutos, pues hago 5 de 1000 a 5, por ejemplo, ¿no? Porque 5 por 5, 25, y más o menos por matemáticas como que le hacemos ahí una aproximación, que esto también lo hace el deportista, ¿no? El runner, por su cuenta, ¿no? Pues sí, pues voy a correr más o menos a lo que quería y cuando llevo 1 kilómetro me paro un rato, ¿no? Y ahí está otro elemento que también tenemos que hablar, ¿no? Las pausas, ¿cuánto tienen que ser? Muy grandes, muy cortas. ¿Qué tengo que hacer en las pausas? ¿Me siento un rato? ¿O voy al baño? ¿O troto? Todo eso. Todo eso series de velocidad, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces tenemos que saber cuál es la intensidad a la que la vamos a correr, qué objetivo estamos buscando para poder, ¿no? Definir, oye, van a ser series cortas, van a ser series largas, a qué intensidad la voy a correr y justamente dices, esta intensidad relativa de acuerdo a mi zona 3, a mi intensidad, ¿no? A lo que yo tengo la capacidad de hacer, porque sin duda mi zona 3 no es ni remotamente la zona 3 de Eduardo Castañeda, ¿no? Entonces, los dos estamos entrenando a zona 3, pero su zona 3 seguro es 3:15, ¿no? Y la mía será 6:20. Entonces, este asunto de conocerte como atleta, ¿no? Permitir que tu coach también te conozca y entonces poder llevarte de la mano para que... ¿Te perdí? No, ahí estás. Sí, no, yo sí te escuché. Lo que pasa es que como que se congeló un momentito, pero yo sí te he seguido bien. Sí. Perdón. Oye, ¿y qué otra, por qué es importante? ¿Cada cuánto tendríamos que hacer series de velocidad? ¿Con qué frecuencia? Exacto, justo, como has dicho, frecuencia es otro punto clave, ¿no? La frecuencia es cuántas veces a la semana hago algo, ¿no? Pues mira, de ahí depende, como siempre, depende, ¿no? De muchas cosas, pero pues aquí estamos para dar ciertas recetas o recomendaciones generales, ¿no?
Yo diría que si ya tienes algo de experiencia, 1 o 2 veces a la semana, normalmente 2 más bien, podrías hacer repes, ¿no? Porque hay que entender que ha de haber un equilibrio con más cosas. O sea, no se puede solo hacer repes, ¿no? Y de hecho luego podemos hablar de los riesgos que eso pudiera tener, ¿no? De manera muy general, yo te diría un par de veces a la semana. A lo mejor personas que están empezando con un día que hagan es suficiente. Y a lo mejor gente de mucho nivel, y podríamos hablar de metodologías ya más complejas, pues lo hacen 4 o 5 días a la semana, pero porque lo hacen de una manera como que muy controlada. De manera muy general, yo te diría que 1 o 2 veces a la semana estamos bien para la audiencia en general que nos pueda estar escuchando. 1 o 2 veces a la semana está bien. Si es un corredor que está empezando, yo estoy empezando a correr, acabo de empezar a trotar 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿cuándo este corredor nuevo debería acercarse a empezar a entrenar repeticiones, series de velocidad? Pues mira, yo te diría que por lo menos tú puedas trotar seguido unos 40, 45 minutos. Entonces va a tener sentido, ¿no? Que empezamos a hacer algo de velocidad. Ahora bien, si estamos en ese nivel, es decir, que yo, como dices, troto 1 kilómetro y ya me canso trotando, a lo mejor en sí repeticiones van a hacer siempre, porque el entrenamiento va a ser fraccionado. Lo que pasa es que no va a ser de velocidad, sino que va a ser de trotar, caminar. Por lo tanto, utilizaremos ese recurso de fraccionar el entrenamiento, no hacerlo continuo, pero en aras de que yo intente hacerlo un día todo seguido, y es porque estoy poco acondicionado, estoy empezando a correr. Incluso pues podemos aprovechar otros tipos de ejercicios, ¿no? La bicicleta, la elíptica, o sea, algo que me dé una base general para que yo pueda trotar seguido, ¿no? Y ya una vez yo puedo trotar seguido 40-45 minutos, a lo mejor tiene sentido que empiece a hacer estímulos de correr un poco rápido con pausas que ya podríamos considerarlas como series de velocidad, ¿no? Como series de velocidad. Fíjate que justamente tú sabes bien el programa Newbies que tenemos, donde estamos iniciando a la gente, ayudando a la gente a que inicie a correr, que son personas que no corren nada, ¿no? Son personas que, el grupo que tenemos aquí en Aguascalientes, son personas sedentarias que están empezando a correr y justamente estamos haciendo entrenamiento fraccionado. Estamos corriendo 2 minutos, con 2 minutos de pausa, con 2 minutos, con 2 minutos de pausa. Y este grupo de newbies no empezará a hacer series de velocidad hasta que tengan la capacidad de correr por lo menos 45 minutos corridos, ¿no? Para entonces empezar a fraccionar el entrenamiento ya con miras a probar velocidad, ¿no? A correr pequeños sprints más rápidos. Exacto, porque si no hay mucho riesgo, ¿no? Al final, lo que ha de entender, claro, nuestra audiencia es que la continuidad es el secreto en esto de los deportes de resistencia. Es decir, que si tú te propones entrenar 3 días a la semana, 5 días a la semana, que cumplas esos días. Ya no es tan importante si lo haces rápido, largo, lento. Lo que importa es que tú puedas seguir teniendo continuidad. Y claro, si haces cosas muy arriesgadas y te duele todo el cuerpo y al día siguiente no te levantas o estás 3 días que no te levantas o te rompes un músculo o lo que sea o te empieza a doler la rodilla, al final no habrá sido buen invento, ¿no? Claro. Series de velocidad. Sí, decía alguna vez alguna doctora que tuvimos, Vero Peña, precisamente, que estos weekend warriors, ¿no? Que no hago nada nunca y entonces el día que hago quiero hacer absolutamente todo como si eso fuera a lograr realmente una mejora importante en mí, cuando en realidad lo que tendría que hacer es dosificar para acumular entrenamiento a lo largo del tiempo y no volverme loco en 2 días, ¿no? Exactamente, sí, porque en la carrera, pues tú sabes, ¿no? Lamentablemente creo que nos hemos lesionado ambos varias veces en nuestra vida, pues porque tiene un riesgo. O sea, el impacto, lo agresivo que es correr rápido, por ejemplo, para ciertos músculos, pues hace que tenga un riesgo. Entonces, no tiene caso correr riesgos. Claro. Si no lo tienes claro, pues no hagas tanta velocidad, no hagas tantas repes e intenta tener una continuidad en tu entrenamiento, que eso seguro te va a hacer mejorar. A este tema de la frecuencia de las repes, tengo una pregunta de Lalo Castañeda, por supuesto que está más que conectado. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Cuáles son los peligros de abusar de las series, ya sea en volumen o en intensidad? Buenísima pregunta, ¿no? Justo estamos hablando de temas que tienen mucho que ver con eso. Bueno, pues mira, hay riesgos grandes, como es una lesión, por ejemplo, un jalón muscular, ¿no? Es una lesión que se llama por sobreuso, es decir, por sobreesfuerzo, es decir, porque he hecho un esfuerzo, o sea, me dio por correr 50 metros a tope y me rompo el femoral. O sea, bueno,
¿por qué hacías eso si nunca corres tan rápido? ¿Sabes? Y dices, no, solo fue una vez, ya, pero, ¿no? Y además, normalmente esas cosas, cuando las hacemos, a veces el deportista aficionado que se autoentrena, al final del entrenamiento, la última tope. Bueno, eso, ojo, porque en series de velocidad la última tope tendría que ser una excepción, no tendría que ser la regla, ¿no? Y ahí puedes tener una lesión por un esfuerzo único que por bueno. También hay lesiones por repetición, es decir, si haces mucha cantidad, como dice Eduardo, ¿no? Ya sea en volumen. Si más o menos ese ejemplo que hemos dicho, yo quiero correr 5 kilómetros y hago 10 500, bueno, si hago 20 500, que es el doble de la distancia de competición a la intensidad de competición o más, posiblemente sea un volumen exagerado. De que se puede, pero, o sea, llega un momento que en la número 18 ya reventó tu rodilla porque ya está, ¿no? O hago series de velocidad al día siguiente de un fondo, que hice bien largo y al día siguiente hago series. Pues eso son normas que existen en programación del entrenamiento de que no, esto no se puede hacer. Tienes que dejar tantas horas por lo menos. Esos son los riesgos principales, básicamente, ¿no? Y yo diría que luego hay unos riesgos menores, pero que vale la pena comentar, como son que esto al final es un recurso muy potente. Es decir, tú es más rápido en forma si haces series. Pero ¿qué pasa? Que los entrenadores, tú sabes, que tú le programas el entrenamiento a un deportista para tal día, ¿no? Entonces, no es necesariamente que yo estoy súper fuerte y súper rápido un mes antes de la carrera, porque a lo mejor tú querías estar de aquí un mes, no, o sea, de aquí 2 meses y no de aquí un mes. Entonces, las series de velocidad pueden tener el riesgo también de que te pongas en forma cuando no toca, ¿no? Claro. Y si te pasas de hacerlas, tienen otro riesgo que es que te sobreentrenes, que te satures. Y lo típico que hemos escuchado a veces, ay, pues yo estaba más rápido hace tiempo y ahora estoy tronadísimo y la carrera es la semana que viene, ¿no? Claro, porque abusaste, porque esto no es como estudiar a última hora y meterte una atracción. Excediste, claro. Pues todos esos son riesgos que hay de esto que puede ser muy, muy enriquecedor, ¿no? Que te puede hacer mejorar mucho, pero que hay que saber dosificar. Oye, coach, dice Mague Reyes que también está conectada por acá. Yo siempre las he visto como que acostumbrarse a sufrir. ¿Sí? ¿A Mague Dramas? Es que hay una dimensión psicológica de todo esto, ¿no? Porque al final, yo he empezado diciendo en broma, es lo más divertido, pues porque, bueno, a mí como corredor lo que me gustaba, y de hecho ayer corrimos con Eduardo, por cierto, pues es correr rápido, ¿no? Y a lo mejor me aburre hacer entrenamientos cortitos, suaves o así, ¿no? Pero bueno, no es tan divertido, o sea, depende del punto de vista, ¿no? Al final sí es cierto, como dice nuestra compañera Mague, que, pues claro, yo me estoy acostumbrando también en cuanto a la voluntad a pasarlo un poquitito mal, descansar, pasarlo un poquitito mal, descansar, ¿no? Y por acumulación las últimas te cuesta mucho y te tienes que mentalizar, ¿no? Y a veces es más mental que físico porque dices, ay, no quiero sufrir otra vez, no lo quiero pasar mal. Pero bueno, eso te va a ayudar a que luego toleres mejor el día de la carrera esos momentos de sufrimiento que siempre nos pasan a todos en la última parte de la carrera, porque te has expuesto de manera repetida y así con tus pequeñas pausas a hacer ese tipo de trabajos, claro. Sí, definitivamente. Fíjate que decías hace rato que hacíamos la última serie a tope, ¿no? En este tema de, yo creo, tú me dirás, que en realidad el cuerpo no te tendría que alcanzar para hacer la última serie a tope si le hiciste con la dosificación adecuada entre cada serie, ¿no? O sea, en teoría vamos repartiendo el esfuerzo a partes iguales. Más o menos, sí. Esto es como cuando vemos en las carreras que llegan dos, media hora después del primer se pegan el sprint de subida que dices, madre, corren más rápido que el que ganó, pero porque se guardaron demasiado, ¿no? Claro. En parte puede ser lo que tú dices, y luego hay otro concepto importante que yo creo que es muy importante para prevenir riesgos en quienes nos estén escuchando y se autoentrenen, ¿no? Y es que uno no tiene que entrenar al límite. O sea, es totalmente falso esa visión que tenemos justo de las series de velocidad de la gente tirada, boca arriba, acostados en el piso, al final de sus repes, en un entrenamiento, pues, de deportistas aficionados que no es por nada, no van a ganar el maratón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué llevar tu cuerpo al límite? En el global del entrenamiento ya hablo, en el global del entrenamiento, como que hacer todo lo que puedas ese día, tampoco es así, ¿no? Entonces hay algunas series que precisamente por la cantidad que le mandas al atleta están basadas en que le cueste un poco
pero que se guarde un poco. Yo creo que ese sería el mejor secreto, ¿no? O sea, tú hiciste 8 repeticiones de 400, podía hacer 10 al mismo paso, pero ahí me quedo. Seguro que con algo así de prudente, pues no te vas a lesionar, es más improbable que te lesiones. Y vas a mejorar y vas a poder hacer esas 2 veces a la semana, más tu fondo, más tus pesas, y con eso vas mejorando y mejorando y mejorando. Pero guárdate un poquito y solo el día de la carrera, si quieres, si te apetece y te sientes bien, pues le metes un poco al final como más cerca del límite, ¿no? Va a ser más inteligente entrenar así, menos arriesgado, tendrás más continuidad y aunque no sientas una mejora tan grande, pues tampoco vas a sentir una fatiga tan grande que el resto del día pues uno tiene que ir a trabajar y demás. Claro. Y de lesión, ¿no? Claro, exactamente. Es que el asunto es ese, ¿no? O sea, el que no te excedas en las series de velocidad, pues te va a permitir dejarte guardado algo en el cuerpo, no solo en temas de energía, sino en temas de fatiga muscular y de riesgo de lesión, ¿no? O sea, no te expones, porque no tiene ningún sentido exponerse. Es que no somos corredores profesionales que vivamos de correr, ¿no? Exacto. Oye, coach, ¿hay que tener alguna consideración especial antes de hacer repeticiones? Sí, claro. Fíjate que si vas a hacer un estímulo, ¿no? Que le llamamos, es decir, un esfuerzo puntual, no sé, una repetición de 200 metros, así muy rápida para los ritmos que tú manejas trotando o incluso compitiendo. Obviamente te tienes que preparar en el propio entrenamiento, es decir, el calentamiento, yo siempre explico, ¿no? A los atletas que están empezando, a ver, el calentamiento es inversamente proporcional a lo duro que va a ser el esfuerzo, ¿no? Entonces, sobre todo en intensidad. Es decir, si tú vas a hacer repes cortitas muy rápidas, tienes que calentar mucho más tiempo que si vas a hacer, por ejemplo, un trote de 8 kilómetros de suave, ¿no? Que ahí a lo mejor haciendo unos ejercicios así en estático primero, pues ya luego empiezas a trotar. Pero si tú vas a correr muy rápido, por ejemplo, repes de 200 metros, vas a tener que trotar unos cuantos minutos, no pueden ser 2 minutos y ya, vas a tener que hacer unos ejercicios de preparación para tus articulaciones, tus músculos, que poco a poco son más intensos, algunos incluso localmente son un poquito intensos para que luego ya empiezas con tus repes. Entonces, a veces el entrenamiento de velocidad, si solo ves las repes, duró 20 minutos y calentaste media hora, ¿no? Y otros días para correr 50 minutos, pues calientas 5 minutos con unos ejercicios y te pones a trotar ya 50, ¿no? O sea, es como si dijéramos, corro un 5K, pues tengo que calentar mucho más que si corro un maratón, que tengo casi toda la carrera para calentarle, ¿no? Porque es una cuestión de qué intensidad voy a llevar luego en la parte principal. Pues cuanto más intenso, más me tengo que ir preparando para que no sea algo brusco, algo arriesgado. Ok, entonces, si mis repeticiones van a ser repeticiones intensas, yo le tengo que dedicar más tiempo al calentamiento con miras a preparar el cuerpo y obviamente evitar lesiones y que el cuerpo esté lo suficientemente preparado para dar esos jalones explosivos tan cortos, que además cuando son cortos generalmente le metes todavía más velocidad, ¿no? Exacto. Entonces el tema del calentamiento es súper importante. El tema de la técnica de carrera, tú siempre pones técnica de carrera antes de las repes. Cuéntanos por qué. Claro, porque al final, si yo no educo el gesto, si yo no me anticipo en practicar un gesto que básicamente supone una zancada mucho más marcada que cuando trotamos despacio. Por lo tanto, en el fondo estamos haciendo una técnica diferente, ¿no? Cuando trotamos, que cuando corremos un poco rápido, que cuando hacemos un sprint o algo parecido. Entonces, justo esos ejercicios que pueden ser más analíticos o más globales, ¿no? Pueden ser de que marcas con una pierna esto y con la otra no sé qué, o que pasas con unas zancadas más rápidas o más amplias de lo que normalmente haces, nos van preparando y entonces lo diseñamos siempre con una secuencia un poco pensando en lo que se viene, ¿no? Y por tanto, preparar también en tu gesto, ¿no? Porque pues correr, tú sabes, ¿no? Todo el mundo corre, pero la técnica tiene su complejidad. Lo que estamos haciendo es practicar un poco esa zancada, exagerándola además, para lo que se viene luego en las redes. Ok, entonces importante que incluyan su técnica de carrera para practicar el gesto, ¿no? Que lo tengamos como muy bien mecanizado, el cuerpo lo tenga muy bien entendido qué es lo que vamos a hacer a la hora de estar corriendo las repes así súper intensas. Exacto, y añadiría algo más, también, Adi, si me lo permites, y es que es la mejor ocasión, las series, para practicar tu técnica, porque si vas a trotar muy despacio, yo siempre les digo, bueno, esto no es un deporte de correr bonito, o sea, no se trata de correr bonito, tú tienes que correr para aguantar mucho rato. Pero si quieres ir rápido, necesariamente tienes que correr un poco bien. Ya no digo bonito, pero un poco bien.
Entonces, es una muy buena ocasión y por eso hacemos series. O sea, por eso es un esfuerzo, descanso, un esfuerzo, descanso. Porque me permite concentrarme en mi zancada, en esa práctica que he hecho con ejercicios anteriores y ahora meterle un esfuerzo constante, descansar, concentrarme otra vez y volver a practicar. Y yo siempre digo, intenta correr todos los metros que puedas de cada repe bien, lo mejor. Y así poco a poco se te va pegando una manera de correr a todos los ritmos mejor, ¿no? Más eficiente, te permite ahorrar más energía o que te permite ir más rápido. Claro, y entonces ahí es donde se vuelve muy valiosa siempre la observación de tu coach cuando te va diciendo, suelta las bolsas del mercado, echa el pecho para adelante, levanta las rodillas, ¿no? Para que entonces corras mejor durante más metros y te vayas apropiando totalmente de ese gesto, ¿no? Exacto, por eso tampoco hay que hacer tantas repes en la misma sesión, o sea, llegar a la fatiga extrema, porque ya sabemos que las últimas las haces como puedes. Entonces, claro, pues eso es una orden contraria a todo lo que has trabajado antes, ¿no? Es decir, intenta correr bien y ahora corre como puedas, corre mal. Para terminar, claro. Claro, claro. Oye, y luego, durante las repes, ¿hay que hacer alguna cosa? O sea, ¿hay que tener algún cuidado especial entre repes? Totalmente, porque esto es batalla constante cuando dirigimos a nuestros atletas, incluso los más o las más expertas, ¿no? Es ser muy consciente de que esto, a veces el secreto de estos entrenamientos no es correr tan rápido o hacer tantas repes, sino descansar poco. Porque al final, volvemos al ejemplo de los 5 kilómetros. Tú un día correrás 5 kilómetros seguidos a ese ritmo que hoy estás haciendo solo 1000 o 500 o 800 o 1200 metros. Ok, si descansas media hora y regresas y vuelves a hacer 1000 metros, claro que te va a salir bien, pero lo difícil es hacerlo con poquita pausa, porque es lo que más se parece a lo que te va a hacer el día de la carrera. Entonces, cuando de repente, coach, ¿voy a ir al baño? Y digo, pues no, porque te queda un 4 días, corre y ya, y luego vas, ¿no? O espera que me dejé la botella allí para ir a tomar agua. Pues no, o sea, haberla dejado aquí desde el principio, porque, ¿sabes? O que se ponen a platicar, digo, oye, pero ¿y la pausa? O que no la cronometran la pausa, porque graban, si hay 5 repes, 5 archivos por separado y la pausa, pues ya, ¿quieren ya salir? Sí, ya salimos. No, esto no. El secreto muchas veces, en lo que se llama entrenamientos por intervalos, el secreto es la pausa. Y además, como tú dices, ¿qué hay que hacer? Es que hay cosas que hacer. Es que, por ejemplo, a veces nos interesa que tú, de aquí, tú sigas como muy agitada, ¿no? Entonces te digo, no, pues ha de ser trotando, la pausa ha de ser trotando. No quiero parar. Pues no, es que justamente en la carrera no te deberías parar del todo. Lo único que vas es más rápido y un poquito activo, ¿no? O te tienes que hidratar, por ejemplo, ¿no? Es otra cosa que tienes que hacer, ¿no? Entonces, sí es muy importante ser consciente de las pausas y qué cosas tienes que hacer. Y a veces lo que tienes que hacer es descansar solamente, porque hay algunos entrenamientos que es tan exigente la repe que necesitas una pausa suficiente. Y no por hacerla mucho menos, a lo mejor estás comprometiendo demasiado el resultado y esos días lo que te interesa es el resultado de esos 2 kilómetros a cuánto te salieron, ¿no? Entonces, sí hay que estar muy pendiente, en definitiva, de cómo y por qué tengo que hacer las pausas. Me parece como súper interesante porque ahora voy a leerles los comentarios. Seguro hay 2000 preguntas de, bueno, pero entonces, ¿cómo sé cuándo paro? Pero entonces, ¿cómo sé cuándo tengo que seguir con el corazón agitado? ¿Cómo sé cuándo? Por eso necesitan un coach. Claro. Por eso necesitan un coach. En 40 minutos es difícil explicártelo todo. Efectivamente, es muy complicado explicar todas las razones y en qué casos el descanso es activo y en qué casos el descanso es trotando y en qué casos, pues es que por eso es lo que hace un coach, ¿no? Tiene todo ese conocimiento para hacerte un mejor corredor con el paso del tiempo, ¿no? Oye, tengo aquí comentarios que dicen, ¿tenis específicos para repes? Pregunta Mague otra vez. Muy bien. Pues los que tengas, Mague, deja pretextos y ven a entrenar ya. Es broma. No, es una muy buena pregunta. Fíjense que hoy día, ¿qué cosas no puedes contarnos tú, Adi, de los múltiples tenis que existen, ¿no? Que te puedes comprar en Planeta Maratón. Pero hoy día que tenemos tanta tecnología en lo que es el material deportivo y en particular el tema de los tenis, que yo creo que es el material principal, ¿no? que requiere un corredor, bueno, y un reloj, pues sí es verdad que justamente no es lo mismo el tenis que vas a usar para series de velocidad que el que vas a usar para fondear 24 kilómetros. Obviamente, pues
solo con unos tenis está complicado, ¿no? Aparte por el desgaste que tienen, pero ¿por qué? Porque la misión que tiene el tenis en unos casos es protegerte de muchas zancadas y en el otro pues es ayudarte a ir un poquito más rápido, a tener mejores sensaciones técnicas, porque el tenis si lo usas bien te va a ayudar a correr mejor, aparte de más rápido. Entonces sí, claro, yo diría que al menos cualquier corredor ha de tener unos tenis para trotar y otros para hacer series. Sí, y las características de los tenis para velocidad, como bien dices, hay tantas cosas con la tecnología hoy en día que bueno, ahí ya saben que los esperamos en Planeta Maratón para que vengan y con mucho gusto les contamos de todos los tenis que hay para hacer series. Fernando Morales Gutiérrez dice, corriendo, ¿qué factura pago por no descansar? Bueno, la fatiga y el riesgo de lesión. Claro, claro. Entonces ahí habría que preguntarle a Fernando si se refiere a los días o en medio del entrenamiento, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, aquí, pues sí es verdad que hay un límite de tolerancia. Es decir, llega un momento que no por hacer más vas a mejorar más, ¿no? Y esto es un comentario que a veces, justamente a corredores como los newbies que tenéis ahora en Aguascalientes, hay que explicarles, ¿no? Porque nos emocionamos tanto con, me está gustando mucho esto, que Adi, yo quiero entrenar mañana y tarde, ¿no? Bueno, pues mira, no, porque el cuerpo tiene que seguir unos procesos de recuperación y entonces pues lo asimilará mejor, ¿no? Y es cuando a veces menos es más. Es decir, hay unas dosis, otra vez, los entrenadores pues estudiamos para eso, que en función del nivel de experiencia y de rendimiento, pues dices, mira, con esto tienes suficiente. O estos descansos entre repes, en tu caso. ¿Es que el otro recupera menos? Sí, porque lo puede tolerar y tiene más experiencia, ¿no? Entonces, efectivamente, si hay riesgos, sí puedes pagar la factura muy cara por no descansar. Sí, de sobrecargas, lesiones, ¿no? Y creo que también al final viene este estancamiento. Tu cuerpo ya no avanza, no lo dejas que asimile el entrenamiento. Entonces, te empiezas a sentir como estancado, como desesperado, como, ¿no? Entonces, es súper importante darle la pausa al cuerpo para que pueda asimilar todo lo que le estás enseñando nuevo, ¿no? Exacto. Y además, permíteme comentar que esa pausa tiene que ser un poco periódica. Es decir, no todas las semanas puedes entrenar igual de fuerte. Hay semanas que, aunque no haya carrera, te las tienes que tomar más suaves. Y eso igual se estructura en los programas que hacemos, ¿no? Cualquier entrenador que se precie estructura tu entrenamiento para que algunas semanas entrenas un poco más, otras un poco menos, y de esa manera pues obtienes un beneficio acumulado, una rentabilidad acumulada, por decirlo así, que se tiene que dosificar y calcular para que se produzca en los días en los que tú querías competir y hacer tu mejor tiempo. Claro, que estés como en tu mejor momento, ¿no? Estés más cerca a tu competencia en ese mejor momento, ya sin sobrecarga, ya sin haber tenido la semana más alta, ya sin, ¿no? Entonces, al final del día, pues tu coach en tu plan de entrenamiento tendrá que ver esos momentos específicos para poderte llevar a ese objetivo que quieres, ¿no? Exacto. Oye, coach, la importancia del equipo a la hora de hacer series. Te la sabes. Me la sé. Sí, claro, claro. Mira, yo creo que pues ambos, ¿no? Con las comunidades que dirigimos, en las sesiones que dirigimos, sobre todo en la pista, ¿no? Que es un entorno que es algo que es muy interesante, ¿no? Para los corredores de ruta, de calle, el poder ir a un circuito donde das vueltas, ¿no? Y aunque sea así como hámster, pero te ayuda mucho a poder encontrarte con otros corredores y puede facilitar mucho la interacción, ¿no? Y al final, todo eso, ¿para qué lo hacemos? Pues así como antes nos comentaba la compañera, por acostumbrarme a sufrir, bueno, pues en este caso para sufrir en compañía, para ayudarme porque a veces me toca marcar el paso. Ayer me pasó, ¿no? Estábamos corriendo con Eduardo y con otros dos compañeros y cuando el que iba delante se cansa más, pero luego ya detrás de varios, pues te cansas un poco menos. Para empezar, mentalmente no tienes que pensar porque ellos sabrán llevar el ritmo, ¿no? Tú solo tienes que seguir. Entonces, eso te va ayudando, ¿no? Porque si haces, no sé, 10 repeticiones y tú tienes que tirar una vez, el otro otra, así, aparte que puedes sentir un poco esa vibra, ¿no? De decir, bueno, todos estamos como que sufriendo un poco juntos, nos estamos ayudando. Es que es muy interesante, ¿no? Y está muy padre porque vives otro tipo de experiencia que yo siempre digo, ¿no? Es un deporte individual, pero se genera mucho aspecto colectivo, ¿no? En la propia práctica, ¿no? Entonces, sí, claro, es súper importante el equipo, ¿no? Nada que ver con entrenar solo. Sí, hacer series solo es bastante, ¿no? O sea, la cabeza entra mucho en acción y te preocupas por el ritmo y ahí vas. En cambio, cuando estás corriendo con compañeros que corren al ritmo que tú, que tienen un entrenamiento similar al tuyo, pues es mucho más fácil
pegarte atrás de ellos y dejarte llevar, ¿no? E incluso este ánimo de, ¿no? Que te mueres en la raya por el orgullo de no soltarle y terminar la repetición aunque estés muriendo. Porque uno solo cuando está corriendo ahí ya lo empieza a pasar mal o durmió mal, ese día tienes pereza de sufrir, pues, oye, son 8, dices, Dios, queda una de 8, quedan 2 de 8, y así, ¿no? O llevo una. En cambio, con los compañeros, pues empiezas a distraerte, a hacer tus propias cuentas, ¿no? Decir, bueno, si yo solo tengo que pasar 2 veces, pues bueno, pues, ¿no? Como que se me va pasando mucho más rápido. Ah, pues ya solo queda una. Ese Claro. tipo es súper interesante. Sí, es súper interesante y además también desde la perspectiva del entrenador es como un muy buen momento para observar, ¿no? Al corredor. Cuando estamos corriendo kilometraje largo, pues el coach no te va a ver porque obviamente no va a estar observándote, ¿no? 24 kilómetros, pero cuando estás en la pista, ¿no? Tienes la posibilidad de observar en qué momento ya perdió el gesto y recordarle para que lo vuelva a adoptar. Entonces, es un entorno... Es un entorno, a mí en lo personal me gusta muchísimo hacer series, o sea que sí disfrutas muchísimo en compañía, ¿no? Esto que se genera en el equipo, pues, creo yo que es parte del show. Sí, y el entrenador, como muy bien dices, tiene oportunidad de darte un feedback durante el esfuerzo, porque salvo que estuviéramos corriendo los 20 kilómetros juntos, pues el ver en una pausa y te pueda decir, oye, esta te sale muy rápido, oye, ¿a cuánto te salió esta? Oye, ahora la pausa la tienes que hacer así. Oye, este aspecto técnico, venga, trabájalo ahora, ¿no? Entonces, por eso se llaman repeticiones, ¿no? Porque hay oportunidad de repetir algo que ahora quiero corregir y que te dé el feedback el entrenador en esas pausas. Claro. Tengo aquí un mensaje de Itzel Luciana que nos escribe de Playa del Carmen. Dice, ¿qué tipo de reloj es más funcional para las series? Bien, pues muy interesante. Es importante que llevemos un reloj que nos permita contar al menos el tiempo de trabajo o el tiempo que tardaba en una distancia y el tiempo de la pausa. Entonces hay algo que le llamamos lap, es decir, el botón vuelta, por decirlo así, donde yo puedo tener en la misma grabación, ¿no? Desde que arranqué a correr mis repes, pues puedo ir diciéndole cuándo estoy trabajando, cuándo estoy descansando, ¿no? Y así llevar como esa cuenta importante, como decíamos, del tiempo de pausa y del tiempo de esfuerzo. ¿Cuánto me tardé en dar la vuelta y cuánto ahora tengo que recuperar? Entonces, un reloj que por lo menos tenga la posibilidad de un botón que te hace esos laps, que no es el de arrancar y parar, sino es el de arranco y marco vueltas. Pues eso es algo importante y que sea funcional, justamente como dice la compañera Itzel, pues es que tienes que, a veces vemos a la gente que empieza así a mirar, ¿no? Entonces, no, es algo que no sea así touch, por ejemplo, porque estás sudado y te resbala el dedo. O sea, que haya un botón que te dice, vale, esto fue un corte en el tiempo y luego podría analizar y que tenga algún tipo de tecnología de plataforma, es decir, el reloj luego me lo envía al celular y puedo ver ahí mis tiempos, mis estadísticas. Eso es interesante. Bien, entonces que tenga la opción de segmentar el entrenamiento para marcarme cuándo estoy corriendo, cuándo estoy en pausa y yo no pueda, porque ya lo mencionábamos hace rato, ¿no? Es súper importante el tiempo de descanso que doy entre repe y repe, entonces que mi reloj me permita poder medir esta parte de la pausa. Uh-huh. Bien, voy a leer otra pregunta. ¿Existe diferencia entre las series en banda y las series en pista, en banda, en caminadora? ¿Alguno es mejor o ambos tienen sus diferentes ventajas? Bueno, muy interesante. Fíjate que la caminadora tiene la ventaja de que a fuerzas vas a ir ese paso, ¿no? Entonces, quieras o no, te va a obligar y siempre tienes como esa adrenalina de decir, es que si no mantengo el paso se me lleva para atrás, ¿no? Y me salgo. Entonces, de una manera racional y organizada, te va a ayudar mucho a desarrollar un paso casi que de memoria, ¿no? Es decir, no solo te obliga al esfuerzo, sino que te vas a aprender ese paso sí o sí, a tanto el kilómetro, taca, 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 por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Que tiene sus vicios, porque la caminadora es un simulador de correr, ¿no? Un simulador muy bien logrado, pero al fin y al cabo tú pones el pie ahí y te lo lleva para atrás, ¿no? Entonces, bueno, a nivel del gesto, de la activación muscular, pues sí escuchamos a veces historias, ¿no? De me preparé todo el maratón en la caminadora. Bueno, está bien, pero yo no lo haría. Yo no haría todo en la caminadora porque hay una parte que tú le tienes que poner de dosificar. O sea, vale, este simulador te obligó, te enseñó cómo se hace un ritmo, pero ahora hazlo tú solo, ¿no? Tú solo, no digo porque te ayude la caminadora, pero te pauta, ¿no? Ciertas cosas. Entonces,
pues yo creo que un equilibrio entre las dos cosas, por ejemplo, normalmente por una cuestión de tiempo, ¿no? Y de condiciones. Oye, está lloviendo, hace un viento horrible, hace un calor, como aquí en Mérida, a las 11 de la mañana porque me desperté tarde, pues hazlo en la caminadora, ¿no? Y así, ¿no? Entonces es un poco un equilibrio en función de las circunstancias, con tal de sacar el entrenamiento, pues a veces lo hacemos en caminadora y es bien bueno, ¿no? Pero tiene esos matices. Sí, yo últimamente hago mis repes en caminadora, ya les agarré el amor y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que todavía está súper oscuro a las 6 de la mañana y entonces, bueno, pues es que los hago a caminadora o no me da el tiempo el día, ¿no? Pero, claro, después compenso porque salgo, no todos los días, lo hago en caminadora, sales a correr y entonces pones en práctica todas estas cosas, ¿no? Del gesto y de la intención, como del nivel de esfuerzo que le estás imprimiendo tú voluntariamente y con esa conciencia al entrenamiento, que es algo que no haces en la caminadora, porque como bien dices, la caminadora te obliga, ¿no? Pero cuando tú tienes el chip de, oye, le voy a imprimir tanto esfuerzo porque quiero ir a este ritmo, pues entonces cambia todo el asunto de la conciencia, ¿no? Exacto, exactamente. Muy bien, tengo a Eduardo Castañeda. Tiempo, pulsaciones, sensaciones. ¿Qué sería lo mejor para medir mis repes? Buenísima pregunta. Pues siempre recomendamos, ¿no? En la marca, en All in Your Mind, que sepas integrar, ¿no? Siempre decimos, hoy se lo comentaba una persona que preguntaba informes, ¿no? Pues mira, nosotros te vamos a enseñar a entrenar. Queremos atletas, que aprendan a entrenar, ¿no? Que sean conscientes de por qué hacen las cosas. No solo que ejecuto y ya dice esto y no, ya está. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones luego en las carreras, ¿no? Porque en las carreras a veces me marcó mal el GPS. Bueno, pues se me acabó la pila. Bueno, pues tendrás que seguir corriendo. O sea, tienes que tener argumentos y algo que todo el mundo tiene, es lo más barato del mundo, pero hay que educarlo, es una sensación de cuánto me estoy cansando, ¿no? Entonces, el combinar la sensación que yo tengo cuando estoy haciendo una repes con el tiempo que me dicen que tendría y que es sensato, que lo he pensado con sangre fría, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que me tendrían que salir? Con un indicador interno, que también tenemos todos, pero a veces lo podemos medir o no, y como decía la compañera, oye, ¿qué edad de tener el reloj? Pues un pulsómetro, o sea, que me diga las pulsaciones, ¿no? Entonces, ya son 3 indicadores, uno objetivo, el tiempo, ¿no? Otro subjetivo, cómo me siento, y otro interno, ¿no? Interno, las pulsaciones. Entonces, si yo sé, porque me he hecho una prueba para saber esas pulsaciones, qué significan para mí, qué grado de fatiga suponen, qué zona es, en definitiva, veo el ritmo, pero el ritmo saben que a veces pues hace más calor, más frío, viento, no viento, puede ser una variable a relativizar a veces, porque hay días que dices, no, pues bastante bien que me han salido porque las condiciones que había. Entonces, yo debo integrar todas esas señales y pues, eso también te enseña un entrenador cuál priorizas y en función de qué te quedas más con una o con otra, pero todos los indicadores son buenos y todos los dispositivos que tengamos para medir cosas me pueden ayudar a tomar decisiones porque al final, cuando estás el día de la carrera, tienes que tomar decisiones. O sea, te sientes muy cómodo porque entrenaste, tienes que vigilar lo que estás viendo, pensar lo que estás viendo y tomar decisiones. Sí, efectivamente, no, y es bien, bien interesante, ¿no? Porque aún cuando podamos tener una estrategia definida para el día de la carrera, pues oye, resulta que dormí mal y entonces si me voy a ir por pulsaciones, pues voy a tronar porque las pulsaciones se me van a elevar muchísimo, porque entonces no estoy bien descansado o porque entonces está haciendo muchísima humedad y o sea, entonces, ¿cómo saber tú mismo, como bien decías, qué decisiones tomar, qué es lo mejor para ti en ese momento? No porque te toque una repetición a morir, la vas a hacer si no es el mejor día para ti, porque en vez de sumar va a restar, ¿no? Exacto, y por eso también ese concepto de repetir lleva intrínseco el probar muchas veces cosas, muchas veces tener que decidir esos indicadores, pues cuál le hago caso para que justamente, como dices, el día de la carrera tomar la decisión adecuada, porque si es un poco triste y también nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, es decir, yo esperaba hacer este tiempo, pero chin, no salió. ¿Y no salió por qué? Porque me equivoqué al pensar que no sé qué, el día de la carrera. Y si lo hubiera pensado un poco mejor y al final pues también tiene que ver con la experiencia reciente que has tenido, las oportunidades que has tenido de probar cosas a lo largo de repeticiones de cosas. Sí, totalmente, totalmente. Coach, ¿qué más? ¿Con qué vamos cerrando? ¿Qué es importante? Oye, ¿dónde te encuentran las personas? ¿Dónde te pueden encontrar si quieren entrenar contigo?
Claro, bueno, con nosotros, ¿no? Tú sabes que tenemos una marca, les cuento muy brevemente, comercial ahí, pequeñito, Adi. Nosotros trabajamos una marca que se llama All in Your Mind, que es para deportistas aficionados de todos los niveles, para todas las pruebas de carreras y también de triatlón, donde estamos en diferentes ciudades del país, próximamente en Aguascalientes, ahí desde donde nos estás hablando, y entonces ahí tenemos nuestras comunidades, ¿no? Entonces nos pueden buscar por All in Your Mind Training System y nos pueden encontrar también en las diferentes filiales, ¿no? De los diferentes lugares de la República. En cualquier caso, les vamos a dar pues, ese servicio de un entrenamiento personalizado y bueno, pues eso es básicamente a lo que nos dedicamos, ¿no? Y como dijiste al principio, colaboro como director deportivo, pero con el entrenador Ramón Díaz y con Juan Carlos Bernal en Romero Bernal en el equipo Escuadra, donde pues ahí nos encuentran ya en una versión como más de alto rendimiento, ¿no? De todo esto. Oye, ¿cuántas veces, dime una cosa por chismosa, cuántas veces hacen repeticiones los chicos de Escuadra? Bueno, de 2 a 3, pero hay momentos en la preparación que eso se maneja con mucho cuidado porque no se hacen repes a tope, donde puedes llegar a hacerlo 4 o 5 veces a la semana, pero porque son estímulos como algo importante que explicamos a los entrenadores, ¿no? En nuestras formaciones es que hay días que son para mejorar y hay días que son para mantener. Entonces, a veces hay 2 días importantes para mejorar, pero hay 2 o 3 más para mantener un poquito, ¿no? Entonces, una repetición es como muy light, pero que te permiten mantener ciertas cosas que desarrollaste antes. Pero claro, son chicos que corren 2 veces al día, siempre, todos los días, además de pesas, o sea que ya entrenan mucho, entonces la cuota de calidad puede ser mayor, pero proporcionalmente equivale a ese día o 2 días a la semana de un corredor que corre 4 días a la semana, por ejemplo. Claro, pero ojo, esos chicos se dedican a eso. Claro. Ellos no tienen que ir a trabajar después. Ese trabajo. ¿Qué más, coach? A ver, tengo aquí un mensaje. ¿Cómo usar las sales y qué tan buenas son? ¿Cómo sé si me hacen bien? Bueno, ahí nos puedes contestar tú, ¿no? Con todas las sales que tenéis ahí. Pues yo, la verdad es que yo, en lo personal, siempre llevo a mis repeticiones agua, por supuesto, electrolitos, que son las sales, y geles o gomitas, ¿no? Porque la energía no me alcanza. En esto que decías de acumular kilómetros de calidad, ¿no? Pues yo quiero que me salgan muy bien mis repeticiones, entonces hago todo lo necesario para que me salgan muy bien mis repeticiones, desde llevarme los tenis adecuados, que los tenis no, los calcetines no sean los que se me caen o se me desmayan, que no me roce el short, que el top tampoco me apriete, que lleve mis geles, porque en mi caso personal quiero que mi entrenamiento salga muy bien. Entonces, si estás en Mérida con un calor, están las repeticiones pesadísimas, pues sabes que vas a rendir mejor si utilizas los electrolitos adecuados, los electrolitos y los suplementos en general, ¿no? Es que justo, al final, como son esos días que te hacen mejorar más, pues tienes que ir como que preparado con todo para que te salga bien. Son los días de calidad. Si luego un día tienes que trotar 4 o 5 kilómetros de acumulación, de relleno suave, bueno, no es tan importante a veces casi nada. Dices, bueno, para 25 minutos, pues tomo agua antes y luego ya tomo al final, ¿no? Pero para algo muy demandante y exigente, pues ponle todo, ¿no? Ponle todo, las sales, los geles, la hidratación, tu mejor short, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son los días que te van a hacer mejorar más. Sí, claro. Sí, definitivamente. Puntos importantes y finales de las repes. ¿Qué tenemos que considerar en las repes así para cerrar, coach? Bueno, pues el nivel de experiencia que tengas, ¿no? Que es un recurso muy potente y precisamente porque es muy potente, pues hay que usarlo responsablemente, digamos así. Sí. No autoadministrarlo de cualquier manera, saber que es un recurso que te va a hacer mejorar tu ritmo de carrera, pero que si no tienes mucha experiencia, pues aguanta, ¿no? Y como decíamos antes, si estás empezando apenas a caminar, trotar, no aplica, ya lo harás más adelante, ya tu propio caminar, trotar son repeticiones, aunque no sean de velocidad, y ya más adelante, pues 1 o 2 veces a la semana, entendiendo para qué las haces y pues, normalmente asesorándote de un entrenador para saber cuántas, a qué ritmo, qué pausa, entendiendo esa complejidad, pues saber qué es lo que te va a hacer mejorar más por lo general. Estas repes que encontramos en entrenamientos en línea, ¿no? Porque en cualquier momento puedes encontrar, haz series de repeticiones para mejorar en 5 kilómetros. Sí. ¿Qué tan recomendables son o no?
Bueno, pues es que son recetas, ¿no? Al final, sí, es como, yo siempre pongo el ejemplo, yo me crié mucho con lo de las revistas, ¿no? De correr y todo eso, ¿no? Entonces, plan de maratón para hacer tal tiempo, ¿no? Página 17, ¿no? Y dices, no, bueno, pues ya parece como a veces como una subasta, ¿no? Pues me gustaría hacer 10 minutos menos, mejor la página 18, ¿no? Entonces, a veces las recetas pensamos que si sobrevivo a la receta, automáticamente me garantizan no sé qué, y no es tan así porque hay muchos dependes, ¿no? Entonces, está bien, yo creo que toda la información que tenemos hoy día de redes sociales, de consejos, etcétera, hasta lo que te diga tu amigo, pues está bien, pero sí hay que ser un poquito críticos, ver si eso es para mí o no, no dejarse apantallar sobre todo por lo que hace la campeona del mundo o el campeón del mundo, porque, pues, oye, no, yo no voy a correr a 2.50, por decir algo, y por tanto, probablemente por esa misma lógica, no tengo que hacer las mismas repas que hace él, pero más lento, porque es distinto, ¿no? Entonces, pueden servir para entender, para tener algunas ideas, para probar un poco, pero créanme que como es delicado, hemos hablado de los riesgos, lo mejor es acercarse a un entrenador y que te lo paute y que te enseñe, ¿no? Porque queremos gente que aprenda, ¿no? A hacer las cosas y así mejorar más. Sí, una comunidad de corredores informada, educada, que sepa por qué hace las cosas, creo yo que es lo que buscamos todos, ¿no? Que entendamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y no nada más vamos como borreguitos siguiendo la instrucción o leyendo el entrenamiento y haciéndolo y muriéndonos en la raya, porque al final del día puede ser que lejos de ayudarnos, pues nos truene, ¿no? Si no es el entrenamiento adecuado para nosotros. Totalmente. Crean, además, que a nivel, por ejemplo, cardiovascular, es lo más arriesgado. O sea, ¿cuándo te puede dar un infarto? Vamos a ponernos así a la dramática. Pues normalmente no es cuando sales a trotar así bien hidratado media hora, ¿no? Sino cuando haces un esfuerzo así exigente, exigente. ¿Y qué tal si no sabes qué tan exigente puede ser? Pues tampoco vamos a meter miedo a la gente, pero es verdad que hay varios riesgos, por supuesto, ¿no? Entonces hay que tener pues una información y una pauta, ¿no? Y una prescripción, por decirlo así. Efectivamente, seamos cuidadosos cuando hacemos series de velocidad, hagámoslas con mucha conciencia, de preferencia pautadas por un entrenador. Aquí está Jonathan a la orden. Si necesitan entrenador, aquí está. Bueno, está allá en Mérida, próximamente estará con nosotros acá en Aguascalientes. Tendremos precisamente estas pruebas de rendimiento desde Planeta Maratón y bueno, pues ya les contaremos más cosillas. Coach, mil gracias. No, a vosotros, a ti, Adi, Luis, encantado. Tenemos, de hecho, varias cosas, ¿no? El otro fin de semana también, por aquí, por Mérida. Y como siempre, ¿no? Tanto en la tienda de Mérida como en la tienda de Aguascalientes, pues es un placer visitaros y pues espero pues, saludar a todo el mundo que nos ha estado escuchando hoy pronto también. Seguro que sí, seguro que te caerán muchas llamadas de parte de la gente que te vio hoy en Planeta Maratón. Muchas gracias, coach. Nos vemos prontísimo. Muy bien, a vosotros, un abrazo. Gracias, linda tarde. Gracias a ustedes que se conectaron hoy en la transmisión en vivo. Muchas gracias por su participación. Ya saben que este live se queda arriba en Facebook, pero además también nos lo llevamos a nuestro canal de YouTube para que puedas buscarlo como parte de la biblioteca enorme que tenemos en Planeta Maratón. Puedas encontrar ahí este tema de series de velocidad por si no lo viste en vivo. Mil gracias. Bye.